me da mucho gusto que haya aceptado esta conversación virtual a la lejanía por asuntos de la pandemia. Un hombre inteligente, un hombre clave en la política nacional, que ha ocupado cargos trascendentales en épocas muy difíciles, y es, sin lugar a dudas, René Juárez Cisneros, quien ha sido senador de la República, gobernador de su estado natal, Guerrero, diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. En fin, mucho que hablar con él. Señor diputado, qué gusto, muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Me da gusto saludarte, mi querido amigo. Muchas gracias. Hay temas diversos de fondo que tenemos que tratar y me gustaría, si lo permite la conversación, empezar por el Fondem. He visto debates, he visto arengas, pero sobre todo su participación en la defensa de los fideicomisos. Y lo que preocupa mucho, señor diputado, en estos momentos es que se quiere desaparecer, hay la inventiva o la iniciativa de desaparecer el fondo para prevenir los desastres en este país. Estamos a escasos días, ni siquiera podría decir horas, de que inicie la temporada de huracanes, vemos los sismos, al rato hablamos de Guerrero, su estado que por orografía, topografía, por hambre, por pobreza, por muchas cosas, necesita de este fondo. ¿A quién se le ocurre que es necesario romper con los fideicomisos y con el fondo de desastres? Mira, Carlos, recordaremos que hace un par de semanas, 3 semanas, se presentó una iniciativa en la Comisión Permanente en donde se plantea desaparecer 44 fideicomisos. Es correcto. Y dentro de ellos están 2 fideicomisos que son muy importantes. El que tú te refieres, que es el Fondem, que ayuda pues a la gente en los momentos de desastre, de conflictos, huracanes, sismos, y otro que es un fondo para la prevención de desastres, que también es muy importante. Esos 2 fondos son parte de ese gran paquete en donde se plantea desaparecerlos en esa iniciativa. Y los argumentos que se dan en esa iniciativa son verdaderamente endebles, porque son los mismos argumentos que siempre se usan cuando se trata de destruir algo, de desaparecer algo. Es decir, la corrupción y el neoliberalismo. ¿Eres neoliberal o eres corrupto? Y entonces hay que desaparecer esos fondos porque habían servido de manera opaca para el manejo inadecuado de los recursos. Entonces, a partir de esa iniciativa, se genera una inquietud de diferentes personas en diferentes momentos y espacios, en donde se levanta la voz para decir, revisemos antes de desaparecer. Y mira, entonces yo dividiría en 2 este comentario. Primero la iniciativa y después lo que vino después de la iniciativa. Por favor. La iniciativa dice una cosa y hoy pareciera que hay un consenso de todos en algo diferente. La iniciativa decía, hay que desaparecerlo. La iniciativa nunca dijo, vamos a mejorarlo, vamos a cambiar lo que no esté bien, vamos a mejorar las reglas de operación, etcétera, etcétera. No, planteaba desaparecer. Eso es lo que decía la iniciativa y por eso nos inquietó y yo fui uno de los primeros, si no que el primero, en que levanté la mano y dije, eso me parece absurdo, eso me parece verdaderamente irracional, me parece injusto y no creo que sea lo más conveniente. Perdón, diputado, pero esto fue, digamos, no sé si sea válido el comparativo, pero fue un ejercicio como la reforma educativa. O sea, se borra y no queda ni una coma, ¿así sería? Pues era el planteamiento inicial, ¿no? Digo, ¿para qué le damos vueltas? Así fue el planteamiento inicial. Así se presentó por la mayoría democrática en la Comisión Permanente. Se dijo, adiós, todos estos fideicomisos porque hay corrupción, son neoliberales, ¿no? Entonces nosotros dijimos, momento, primero, hay que revisar todo lo que quieran. Hay que corregir todo lo que se pueda corregir. Hay que cambiar todo lo que se tenga que cambiar. Y hay que quitar o desaparecer lo que no funcione. Pero en todos estos momentos y en todas estas decisiones hay algo muy importante. Lo que no puedes desaparecer ni con una iniciativa ni con un decreto es un problema. Es la realidad. Entonces yo decía, de acuerdo, pero ¿qué van a plantear para resolver este problema? Que es verdaderamente, irrefutable. ¿Cómo le van a hacer para resolver el problema de las gentes que son afectadas por huracanes, de las gentes que afectan los sismos? Es decir, ¿cómo le van a hacer? No nomás me digan, quítalo
dígame cuál es el planteamiento, cuál es la alternativa, qué es lo que ustedes están sugiriendo. Entonces, como eso no venía, planteamos la necesidad, empujamos la necesidad de discutirlo ampliamente. Cuando se levantaron muchas voces, se dijo, bueno, entonces vamos a Parlamento Abierto, y acordó la Junta de Coordinación Política, en donde estamos todos los coordinadores parlamentarios, y ahí hubo voluntad de Morena para discutirlo. Entonces se abrió a Parlamento Abierto y hemos tenido diferentes reuniones. Y entonces se fue, digamos, desagregando el tema. Pero al principio nosotros dijimos claramente, a ver, esta iniciativa es irresponsable, es contradictoria, ¿no? Es injusta y además no se apega a la realidad. Entonces, es irresponsable porque abandona a la gente a su suerte en las condiciones de desesperanza, de desolación, de muerte, cuando pierden todo, las vidas de sus familiares, su casa, etc. Entonces, me parece que eso es verdaderamente irresponsable. Es contradictoria porque el discurso dice, todos los días nos dicen, primero los pobres. Los pobres y los pobres y los pobres. De acuerdo, qué bueno, hay que apoyar a los pobres. Pero esta iniciativa daña y lastima a los pobres, porque ¿dónde acontecen este tipo de fenómenos? Desafortunadamente, pues en el sur-sureste. ¿Y dónde está Oaxaca? Pues en el sur-sureste. ¿Dónde está Guerrero? En el sur. Entonces, ¿dónde está Chiapas? Tabasco. Que es una zona donde con mayor frecuencia pasan este tipo de fenómenos. Entonces, por un lado se dice, primero los pobres, y por otro lado se dice, vamos a afectar a los pobres, ¿no? Pues me parece que ahí había pues cuando menos una contradicción, ¿verdad? Me parece una contradicción. Y te puedo ir desagregando, digamos, las desventajas. Te decía, es injusta y no se apega a la realidad, porque es elemental. Los que hemos estado, y a mí me ha tocado estar en el Paulina, 1997, en el Paulina, en Acapulco, que hubo 184 muertos, ¿no? Terriblemente fue esa experiencia. Cuando se desbordó el río Camarones, ¿no? Que afectó a La Laja y todo esto. Las 7 barrancas, digamos, que se desbordaron y fue terrible. A mí me tocó estar ahí en 97 y me tocó estar en varios, por supuesto, en Ingrid y Manuel, y he estado en varios, pero últimamente, en el 2017, estuve en Oaxaca. En el 2017 yo era subsecretario de Gobernación y yo estuve en Oaxaca, en el Istmo, en Juchitán, y me fui a vivir. Ahí estuve. Entonces me parece que no se apega a la realidad, porque cuando tú estás a las 3 de la mañana en lo que fue una casa, ves a una persona sentada de edad avanzada, triste, desolada, llorando, sin nada que comer, sin casa porque su casa de adobe está tirada, porque sus muertos están ahí, adentro aplastados por las digamos, bardas y por la casa que se les vino encima, ¿no? Que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene ni esperanza ya de seguir y de querer seguir viviendo. Cuando tú ves eso y ves alrededor, ves desolación, muerte, tristeza, entonces dices, qué bueno que exista este tipo de fondos para apoyar a esta gente, para ayudar a esta gente. Entonces, no está pegada a la realidad, es decir, redactan papeles en el escritorio o alguien se los hace. Alguien les escribe eso y le dice, ahora súbete tú a leerlo, y los suben a leer. Entonces, no se apega a la realidad. Entonces dices tú, si habiendo Fonden, si habiendo un fondo para apoyar a esta gente humilde, pobre, que pierde todo, a veces no se resuelven los problemas con oportunidad. Y no se resuelven por muchas razones. Imagínate no habiendo. Entonces empujamos eso y ahora parece que hay ya un consenso de muchas voces, incluso ya del grupo mayoritario, entonces no, estamos de acuerdo, que no se desaparezca. Nosotros no queríamos eso, lo que queríamos era mejorarlo. Perfecto, pero eso no decía la iniciativa. Entonces, por te decía, hay que discutirlo en dos momentos. Lo que decía la iniciativa y lo que hoy se está discutiendo. Hoy, ¿qué se discute? Mejorarlo, perfeccionarlo, corregirlo. Yo estoy de acuerdo. Y hay dos factores, Carlos, que influyen en este tipo de desgracias y en estos desastres. Corrupción, sí, que es un tema verdaderamente inobjetable. Hay mucha gente que abusa de estos momentos, de estas circunstancias, y la desigualdad social, que es sin duda algo que ahí está, no lo podemos cambiar. La gente está en las orillas, en las barrancas, porque a veces no tiene dónde ir, no porque quiera vivir ahí, ¿verdad? Pero hubo un dirigente, hubo un sujeto que nos llevó ahí y les cobró.
Y hubo una autoridad municipal que se prestó para que los llevaran ahí. Y los protegen para que sigan arriesgándose y sobre todo poniendo en riesgo su vida. Entonces, hay corrupción, o cuando cambian el uso del suelo, etcétera, etcétera. Es decir, sí la corrupción, por un lado, y sí la desigualdad social. Entonces yo les decía, la desigualdad social no la van a resolver con un decreto, ni con una iniciativa. La realidad es esa. La desigualdad social hay que irla batiendo poco a poco, estoy de acuerdo. Y la corrupción, pues, apliquen la ley, y donde haya un acto de corrupción, corríjanlo y metan a la cárcel a quien haya violentado la ley. Así de sencillo. Pero no nieguen que existe un problema. Y el problema es este que tú acabas de comentar. Ahorita ya tenemos lluvias terribles en el sur-sureste del país. Imagínate, si no tuviéramos esos fondos, teniéndolos, no se puede dar la respuesta. No teniéndolos, pues se muere la gente y se queda ahí abandonada. Entonces, por eso, ahora ya es diferente. Y se dice, vamos a mejorarlo, vamos a perfeccionar. Perfecto, adelante. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no lo desaparezcan. Llámenle Juan, Pedro, pónganle el nombre que quieran, el apellido que quieran. Pero el problema existe y hay que tener una política pública para atenderlo. Así de sencillo. Así de sencillo. Señor diputado, ya referiste un poco tu estado, Guerrero, y vamos a hacer un poco de historia de memoria, porque yo tuve la oportunidad de estar en la cobertura precisamente de esta tragedia del huracán Paulina, que entiendo ha sido históricamente uno de los fenómenos que más ha dañado a la entidad, a Guerrero. Y yo recuerdo entonces que el presidente era Ernesto Zedillo, la secretaria de Estado del Medio Ambiente era Julia Carabias, José Antonio González Fernández era el director del ISSSTE. Tú estabas muy en el empeño de sacar adelante a la población de Acapulco, y 2 años después te colocaste ya en el cargo de gobernador constitucional del estado. Este asunto de los desastres nos hace pensar a los mexicanos que tenemos que enfocarnos en sismos, en tsunamis, en erupciones volcánicas, en huracanes, pero ¿hay parte de este ejercicio presupuestal ahora para la pandemia, señor diputado? A ver, mira, la pandemia, primero me refiero a lo que comentas tú. Efectivamente, a mí me tocó en 97 coordinar en Acapulco Sí. la parte de la reconstrucción. En esa época, efectivamente, el presidente de la República, Cedillo, y a mí me encargaron, yo era secretario de Planeación y Presupuesto en ese momento del Estado, me tocó un poco coordinar cosas ahí, vivir de cerca este fenómeno. Es más, yo estuve un día antes que surgiera esta desgracia, porque yo estuve en la reunión previa del Comité Técnico de Protección Civil del municipio, y yo estuve representando al gobierno del Estado, precisamente en esa reunión que me recuerdo que fue en ProTour a la 1 de la tarde, y estábamos previendo que habría un problema, pero no sabíamos la magnitud de esto. Fue terrible, efectivamente a mí me tocó ahí, y bueno, posteriormente ya yo fui a otras responsabilidades, venía de ser diputado federal en la 56 legislatura, venía de ser presidente de mi partido en el Estado, y había asumido recientemente ese cargo de secretario de Planeación y Presupuesto. Por cierto, era la 3ª o 4ª vez, no recuerdo, que yo estaba ya en esas responsabilidades. En esa misma responsabilidad de secretario de Planeación y Presupuesto del Estado. Entonces, efectivamente, es muy complicado. Y yo creo que es importante que se tengan estos recursos para atender estas desgracias. Pero el tema de la pandemia es otra cosa. Esto es un tema que a todos nos, digamos, no dimensionamos, desde mi punto de vista, no alcanzamos a dimensionar el tamaño y la complejidad del problema. Eso es lo que yo creo. Por eso, cuando he dado yo un punto de vista, he dicho, en el manejo de la pandemia, no solamente son los recursos, digamos, materiales y financieros, eso es muy importante. También se requiere una visión estratégica, claridad, oportunidad en la toma de decisiones. Entonces yo he dicho, cuando menos hay insuficiencias, hay contradicciones y hay aciertos en esta estrategia. ¿Cuáles son las insuficiencias? Me parece que reaccionamos tarde. Me parece que reaccionamos tarde. Y mira, ¿por qué? No es simplemente un señalamiento. Como luego nos quieren acusar de que le apostamos a que le vaya mal al gobierno. No, nosotros le apostamos a que le vaya bien a México, no mal al gobierno. No podemos lucrar con el dolor y la muerte de las gentes. No.
me parece que ahí hay insuficiencias porque tú dices, si reaccionamos a tiempo, como nos dicen, yo les decía al doctor Gatell, entonces explíqueme por qué hay cientos de muertos del personal médico y de apoyo. Una, explíqueme usted por qué hay miles de contagiados del personal médico. Explíqueme usted por qué están en las calles el personal reclamando por un cubrebocas, por equipo suficiente de protección y de, digamos, capacitación para manejar estos equipos, que muchos pues, no sabían cómo se manejaba un ventilador, seamos honestos. Entonces, explíqueme eso. Si estamos preparados, ¿por qué nos pasó eso? Entonces, ahí me parece que hay una insuficiencia. Hay contradicciones. Antes de entrar a las contradicciones y a lo bueno que podemos aprender de la pandemia, permítame hacer una pausa y regresamos de inmediato, porque este tema es fundamental. Estoy platicando con el señor diputado René Juárez Cisneros. Esto va en serio. Volvemos. Señor diputado, regresamos. A ver, la pandemia, hablábamos de las ineficiencias. Me voy a atrever a decir o a pensar públicamente, me parecen irresponsabilidades. Porque ineficiencia, insuficiencia, es decir, no tenemos los recursos, no tenemos la preparación, no tenemos la capacitación, no tenemos la movilidad, puede ser. Pero aquí en la primera fase de la pandemia, señor diputado, se nos invitaba a salir a las plazas públicas a abrazarnos y a besarnos. El presidente de la República se trepaba a los aviones sin ningún protocolo sanitario. Y ese mensaje era el que se le estaba dando a la sociedad. Y cuando realmente se empezaron a tomar medidas, nuestro gran protector contra una pandemia y la muerte eran estampitas religiosas. Entonces me parece que es más irresponsabilidad que insuficiencia, ¿no cree? Sí, Carlos, tiene razón. Mira, por eso voy desagregando. Iba a llegar a este tema de las contradicciones, ¿no? Y ahí en las contradicciones, pues hay muchas. Una es esta. ¿Cómo es posible que un día te dicen el cubrebocas no sirve? Otro día después, en otros días, unas semanas, dicen el cubrebocas es indiferente que lo uses. Y luego te dicen hoy es obligatorio, ¿no? Sí. Verdaderamente inaceptable. Dos, te dicen no sirven las pruebas, no hay necesidad de hacer pruebas masivas. ¿Por qué? Porque no sirven, es un gasto innecesario. Perfecto. Yo me pregunto, entonces, ¿por qué todo el mundo está haciendo pruebas masivas? Entonces, ¿por qué en América Latina todos los países hacen más pruebas por cada 100,000 habitantes que nosotros, excepto Honduras? Ya no te hablo de Europa ni hablo de Asia, no. Simplemente en América Latina. Bolivia y Venezuela hacen más pruebas que nosotros. Bueno, para acabar por Cuba. Bueno, pero no eran necesarias las pruebas. Y luego el presidente dice, no tengo inconveniente en que se hagan pruebas, que se hagan las pruebas. Una contradicción. Nada más que ya pasaron más de 2 meses y van, no sé, 15,000 muertos y más de 120,000 contagios. Una contradicción. Otra contradicción. Fíjate. Dicen, se termina la sana distancia. Ya no hay sana distancia. A partir de este día no hay sana distancia. Pero estamos en la parte, digamos, en la cresta, en la punta, en la intensidad máxima de la pandemia. Y te dicen, ya se acabó la sana distancia. Bueno, estamos en semáforo rojo, todo el país. Pero ya se acabó la sana distancia, ¿no? Pero además, el grupo de científicos autorizan al presidente, le dicen, ya te puedes ir de gira. Me supongo que ellos le autorizaron, porque el presidente dice, yo hago lo que me dicen los científicos, le autorizan. ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? Que está cansada, está encerrada, no tienen para comer, no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen ingresos, están en la incertidumbre total, están molestos, están verdaderamente a un punto ya de una situación ya de desborde social. Dicen, pues el presidente ya anda en las giras, ya salió, la gente sale y tiene razón de salir. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción, porque el gobierno no le garantizó a cuando menos un par de millones de gentes la posibilidad de un salario vital que era fundamental y que no ha querido dárselo. Dos, no le garantizó a las pequeñas empresas, medianas y micros, 2 cosas: un apoyo con un crédito suficiente para que mantuviesen la planta laboral de 5, de 10, de 15 gentes, ¿verdad? Por un lado, y el diferimiento de
el pago de impuestos y no pedían otra cosa. Entonces, pues cerraron las pequeñas empresas, la gente se fue a la calle. Hoy hay 12 millones que no tienen ingresos, pero de esos 12 millones hay 2 millones que no tienen trabajo y que no saben que ellos ya se quedaron sin chamba, aunque nos digan otras cifras, aunque tengan otros datos. Lo cierto es que hay 2 millones de gentes, pero les dice, quédate en tu casa, no salgas, porque estamos en la cúspide, en el punto máximo de intensidad de la pandemia, y el presidente anda en giras. El ejemplo cunde, y esto no es bueno, pero además no hay claridad, Carlos, no hay contundencia en la información. Y te digo, hoy precisamente leía, dice por un lado el secretario de Salud, que apareció por ahí, yo no sabía si existía, ¿verdad? Pero bueno, dice que ya vamos moderando y saliendo. Y el subsecretario dice que no, que estamos en un punto verdaderamente crítico. Y es cierto, pues si los muertos y los contagios todos los días van en sentido ascendente. O sea, entonces estamos achatando. No, pero y ya aplanamos la curva, ya domamos la pandemia. Y luego resulta 600 muertos, 4,000 contagios, y vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y nos dicen, todavía nos lo decía anoche el subsecretario Gatell, no, es que hay ciudades donde todavía no hemos llegado al punto crítico. Bueno, pues entonces no confundamos a la gente, digámosle, dimensionemos el problema. Y luego hay subregistro también. Hay contradicciones en los datos. Acuérdate, primero dijeron un método centinela que implica multiplicar por un X número, etcétera, etcétera, los contagios. Y luego dijeron, ya no sirve ese método, ya no, en la tercera fase ya no. A ver, luego dicen, hubo 1,024 muertos, ¿no? Un día. Se espantaron. Eso es lo único que... Y dijeron, no, es que estamos anotando los de hace 2 meses y hace 2 meses y medio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no lo explican? ¿Por qué no le explican a la gente eso previamente? ¿Cuántas veces se han registrado un número superior? Nunca nos lo dijeron. Lo dijeron el día que aparecieron 1,000 y feria, 1,000 y pico de fallecimientos. A ver, uno que fuera, una vida humana duele, lastima, ¿no? Entonces, ha habido muchas contradicciones. No lo quieren aceptar. Hay subregistro. Mira, a ver, yo le preguntaba al subsecretario, decía, ¿cómo le hacen para contabilizar los que se mueren en su casa? Que no alcanzan a llegar. O que simplemente no salieron, pues ya se murieron. ¿Cómo le hacen? Díganme una fuente fidedigna, confiable. No, hombre, eso no existe. O los registros que llevan los hospitales privados. ¿Cómo le hacen? Es decir, hay subregistro. ¿Qué está pasando? Yo creo que si a la gente no le decimos la realidad, dimensionamos objetiva, realistamente el problema, pues la gente cree que esto no es tan serio. Se está muriendo la gente. Así es sencillo. Señor diputado, yo tuve el privilegio de estar presente en sus informes de gobierno como titular del Estado de Guerrero y ahora muy pendiente de sus participaciones como tribuno nacional en uno de los 3 poderes de la nación, que es el legislativo. Conoce el peso de las palabras, sabe cómo negociar políticamente hablando, sabe los límites, los extremos, pero cuando escucha que el mandatario, el presidente de esta nación, dice que para contrarrestar a la pandemia no hay que robar, no hay que mentir y no hay que traicionar, ¿cuál es la posibilidad de negociación que ustedes pueden entender ante estos pronunciamientos? Bueno, a ver, mira, sin comentarios sobre esas afirmaciones, ¿verdad? Me parece que eso es inaceptable, ¿verdad? Es hasta ofensivo, para muchos de nosotros es ofensivo, pero yo parto de algo. Mira, si la pandemia no nos une, si la pandemia no une a las y los mexicanos, yo no sé qué nos va a unir en los próximos 4 años y medio. Ya nada. ¿Quién tiene la obligación de hacer un gran llamado a la unidad, a la reconciliación, al reencuentro de las y los mexicanos? El presidente. Y lo dije la vez pasada y lo expreso. No se haya escuchado, pero es mi obligación moral decirlo y expresarlo. Lo dije frente a Gatell en la Junta de Coordinación Política y lo repito. El presidente tiene que llamar a las y los mexicanos a un gran acuerdo de unidad, de reconciliación.
Pero, señor diputado, dicho con todo respeto, ya no sé si estoy hablando con un conservador o con un liberal, porque el Pues, presidente de la República ya dijo que nada más hay de dos. ¿Usted qué es? es que eso es un error. Es un error. Es un error dividir al país. Es un gran error dividir al país en condiciones normales. Es inaceptable dividir al país cuando estamos viviendo el peor momento de la historia de este país, una pandemia. Es inaceptable. Y el presidente en ese sentido se está equivocando. Se está equivocando. Él es el que tiene que hacer un llamado a la reconciliación. Él es el que tiene que evitar la confrontación. No lo está haciendo. Pero nuestra obligación moral es expresarlo y decirle. Y me parece que quienes están cerca de él, quienes hablan con él, quienes tienen interlocución, tienen la obligación histórica, moral, política, de decirle al presidente cuando no está bien, cuando se está equivocando. Si no te escucha, pues a lo mejor te corre, pues que te corra. Pero primero está la dignidad y primero está la responsabilidad, la convicción y la congruencia. Yo creo que es un error dividir al país, ¿no? Yo soy una gente, soy un demócrata. No me alude. Yo, es más, me parece que es un error partir al país en dos. O sea, a mí me parece un error. Pero lo que sí te quiero decir es que la soberbia, ¿sí?, es una mala consejera. Nadie en este país, nadie en lo absoluto, ni el señor presidente de la República, y se lo expreso con el respeto que merece la investidura, ni él tiene la verdad absoluta. Él es un ser humano y se equivoca. Y tendrá que entender que como ser humano, puede fallar, puede cometer errores. Y si actúa con humildad, con generosidad, con altura de miras y con un compromiso verdaderamente con el país, tiene que llamar a todos a que contribuir todos a que salgamos lo más pronto posible de esto. Pero no con estampitas, ¿eh? No con chascarrillos ni chistes, no. Con acciones concretas. Ahora, ¿que esto va a pasar o no va a pasar? Esto no depende de mí, depende de él. Y él tiene esa obligación. Y espero que lo haga porque se está muriendo la gente. El señor diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, René Juárez Cisneros.